Omraam Mikalabanov. Y bien, queridos amigos, estoy muy contento de encontraros. Os transmito todo mi amor, todas mis bendiciones. Y, como de costumbre, voy a tratar, a través de vuestras cuestiones, de daros los elementos de respuesta que pueden interesaros por supuesto, e interesar a todo el mundo, en relación a lo que diviso no, durante este periodo un poquito de Charleston, ¿verdad? Entonces, os escucho. Pregunta. Cuando decís, ¿sois vosotros los que decidís, se trata del alma, del observador? Pues eso depende, querido amigo, de dónde te sitúes. Nosotros nos dirigimos a vosotros, y siempre lo hemos dicho, con palabras. Pero, más allá de las palabras, hay de vosotros, son muchos hermanos y hermanas, que vivís la vibración de las palabras y ahí, evidentemente, la personalidad no está en absoluto concernida, puesto que el impacto vibratorio va a alcanzar en vosotros, las cuerdas sensibles. Pero aún es necesario que las cuerdas sensibles hayan sido despertadas, hayan sido vistas. Entonces, si os situáis en vuestra propia personalidad, vais a serviros de vuestra razón, de vuestra lógica, para intentar ver si lo que os digo, o lo que os decimos, está en armonía, diríamos, con vuestra vivencia, con vuestros pensamientos, con vuestras ideas y vuestras creencias. Hay otro nivel, que es el nivel del sí, o si lo prefieres, el nivel del alma. El alma tiene una polaridad que es el desenvolverse, en este mundo, para encontrar de alguna forma, a la vez su origen y su fuente y también, una cierta forma de liberación. Ahora, si tú mismo has vivido el abandono del sí, si has vivido lo que procede directamente de lo que está más arriba de la conciencia, que os lo recuerdo, se ha llamado con diferentes nombres, es decir, el absoluto, para Brahman, a conciencia y eventualmente también, infinita presencia o última presencia. Por supuesto el impacto vibratorio de lo que te digo, se va a hacer a un nivel o a otro, que está en función exclusivamente, de tu capacidad de recepción. Eso no quiere decir que nosotros estamos más alto, o más bajo. Nosotros estamos en una gama de frecuencias. Esta gama de frecuencias, es la más amplia posible. Pero ahora, una vez más, y como he dicho siempre, si no se dan en vosotros, los aspectos vibratorios de la conciencia, tendréis siempre algo que decir a cada palabra que yo pueda pronunciar. Por tanto, una vez más, me dirijo a lo que sois capaces de recibir. Simplemente, de ahí de donde somos, hay si queréis, una capacidad para emitir una gama de frecuencias, no tengo otras palabras, de vibraciones, si lo prefieres, que se pueden dirigir tanto a la personalidad como al alma, como al espíritu o como al absoluto. La diferencia de lo que tú captes está en función del propio nivel en que te sitúas tú mismo. Nivel. Una vez más, no veas una jerarquía sino, más bien una polaridad. Sea el alma vuelta hacia la personalidad, sea el alma vuelta hacia el espíritu, sea el alma que esté a punto de disolverse, ella misma, en ese famoso absoluto. Entonces, lo que yo digo quizá es, a la vez comprendido, interpretado o vivido según el nivel en que te sitúes. Es así de simple. Sabéis que para una misma situación, para una misma palabra, no tenemos todos, cuando nos servimos del lenguaje, en encarnación, la misma idea, el mismo concepto que está detrás de las palabras. Cada uno tiene una coloración emocional, mental, afectiva, sobre algunas palabras y sobre otras, no. Solo a partir del momento en que el lenguaje ya no exista y que entremos, de alguna forma, en otro lenguaje que el que nosotros llamamos desde el principio, el lenguaje de la luz vibral, cualquiera que sean las palabras elegidas, que tiene sentido, no a nivel lógico de la razón o de una explicación sino, directamente en la propia conciencia. Frecuentemente, os dais cuenta de que según los intervinientes que llegan a hablaros, os dormís, os acordáis más de lo que se ha dicho, estáis bañados en la luz o en el sueño. Una vez más, eso depende de lo que sois capaces de recibir en esta paleta de frecuencias que nosotros emitimos cuando estamos en comunicación, directamente aquí, pero también leyendo. Es el mismo proceso. Mientras que estéis en el pensamiento en relación a lo que decimos unos y otros, pero no tengáis la experiencia vivida de lo que hemos hablado, desde hace años, por supuesto, está siempre sujeto a contestación, a discriminación, a discernimiento.
pero está en función de vuestra propia capacidad de resonancia vibratoria y de afinidad. Entonces, si no tenéis abiertas algunas antenas, digamos ciertos receptores, permaneceréis en un nivel, más que accederéis a otro nivel. Y lo que te ocurre cuando has abierto las puertas, a niveles que son unificados. Podría decirte bla bla bla, que haría exactamente el mismo efecto porque ya no es la palabra, es la vibración la que llega a tu conciencia, por la palabra. Pero la palabra en sí misma, no tiene un contenido ideológico, semántico, interpretativo, emplea las palabras que quieras, porque tú vas más allá de las palabras, es decir, has reemplazado la palabra por el verbo. O se es sensible al verbo, sea en un momento de gracia, con un milagro, sea en un momento de comunión, sea un momento en que tu vibración alcance un estado que ya no es el de la normalidad. Yo creo, por otra parte, que después de mí, tendréis una intervención de un amigo que va a especificar, si queréis, ciertas cosas, sobre la conciencia misma y sus estados, que constatáis en vuestra propia conciencia en este momento, es decir, un poquito el Charleston. Es decir, esto no vaya, en todos los sentidos, sino que gira en torno a un centro. Y cada uno tiene un centro diferente en función precisamente, de su gama vibratoria. Si quieres, es un poco lo mismo que la música. Tenéis músicas que se dirigen a los chakras de abajo, tenéis músicas que se dirigen a los chakras de arriba. Y después, aquellos que están en los chakras de abajo, la música que se dirige a lo alto, les parece que no les dice nada a ellos. Pregunta. ¿Por qué el francés se ha hecho la lengua de los pájaros? Para esto, querido amigo, te remito a una intervención muy precisa, que hizo justo antes del fin de las bodas celestiales, el arcángel Anael que, entonces era el embajador del cónclave arcangélico, NDR. Ver sus intervenciones del 1 agosto, 16 agosto y 10 octubre 2009 en la rúbrica Mensajes para leer. Y él explicó que la lengua vibral original procedía del sumerio. Es lo que se llamaba el Jina Abdul. Yo he hablado también. Es una lengua silábica. Por ejemplo, cuando digo una silla, todo el mundo sabe. 1, ¿para qué sirve? 2, ¿cómo está constituida? Pero sabéis que hay una infinidad de sillas. Sin embargo, una silla tiene siempre la misma función. Por el contrario, si tú oyes la palabra silla en lenguaje silábico original, que no puede concebirse más que a través de lo que se llamó lo vibral, es decir, más allá del significado y del sentido de la palabra, del contenido de la palabra, como la palabra silla, y bien, tu cerebro, que ha abierto ciertas puertas, va a escuchar silla. He tomado un ejemplo que no quiere decir nada. Pero, para todas las palabras puede ser así. Sea que oís la palabra y vuestra conciencia, vuestro cerebro o vuestro intelecto, va a traducir esto, según la definición de esta palabra. Pero hay otra cosa que la palabra, que es vibrar y que no da cuenta de la utilidad de la silla sino del significado que yo calificaré de arquetípico. Había ejemplos que puso Anael, hace más de 3 años, que son muy precisos. Ahora, la lengua francesa, porque es una lengua que se presta lo más exactamente, a una suspensión, si queréis, de la inversión de la Torre de Babel que ha creado esta disarmonía entre las lenguas y sobre todo, entre los seres que, incluso hablando la misma lengua, no tienen la misma vivencia de las palabras y del sentido de estas. Aquí, el lenguaje vibral es estar por encima de las palabras, porque nosotros nos dirigimos a una parte del cerebro que no tiene nada que ver con la comprensión del lenguaje y que tiene que ver con una comprensión vibral, si lo prefieres, del alma o del espíritu. Es decir, justamente lo que está más allá del lenguaje corriente, que es un lenguaje vibral, que no tiene nada que ver, lo preciso porque puede ser un poco confuso para aquellos que no hayan leído todo, entre comillas, lo que hemos dicho nosotros. Lo que es importante, no es el sentido de la palabra, es el sentido de las sílabas. Y el francés es esta lengua que permite aproximarse mejor, si queréis, al origen del lenguaje vibral. Es así. Las otras lenguas, puede ser posible pero es más difícil porque tenéis una lengua, en francés, silábica, muy particular, que es más fácil para abrir, yo diría. Pero también, para cerrar puesto que sabéis que en Francia hay muchas personas que se fían exclusivamente de su razón, de su lógica pero la de este mundo.
Y mientras que seáis sensibles a la lógica de este mundo, no podéis tener una percepción de una lógica trascendental que no tiene nada que ver con las leyes de este mundo. Pero esto lo hemos explicado muy ampliamente, también. Pregunta. ¿Podría darnos consejos para pasar la puerta estrecha? Sí. Es muy simple. Suelta todos los bagajes. Sabéis que cuando partís, preparáis lo que tenéis necesidad para ir donde vais. Si vais a la piscina, preparáis un traje de baño. Es lógico, ¿verdad? Si os vais de vacaciones, preparáis una maleta con lo que os hace falta para las vacaciones. Si vais al sol, os hacen falta bañadores, cremas solares, etcétera, etcétera. Cuando dejáis este cuerpo, cuando morís, no os lleváis nada, en absoluto de este mundo, incluso los recuerdos que os parecen perpetuar una cierta forma de memoria, y por tanto, los recuerdos agradables, más o menos agradables y a veces desagradables, pensáis que eso os sigue. Sí, pero, entonces, ¿cómo explicáis que cuando nacéis, no tengáis ningún recuerdo de cuando habéis partido, de la vida de antes en la matriz y la ilusión? Y puedo deciros que lo que tenéis que preparar para puerta estrecha, es sobre todo, no saturaros, no saturar el vientre, pero, de esto tenéis a Hildegard que os ha hablado ampliamente, NDR. Ver su intervención del 3 de octubre 2012 en la rúbrica Mensajes para leer. No saturaros de vuestra mente, de conocimientos que hayáis podido adquirir, ya fuesen los más justos y los más agradables para vosotros. Porque no es el conocimiento, sea el que sea, lo que os hace pasar la puerta estrecha. Es como os ha dicho un amigo, y como otros os han repetido. Permanecer tranquilo, NDR. Ver su intervención del 7 de julio 2012 en la rúbrica Mensajes para leer. Permanecer tranquilo, no es estar sentado en un sillón y no moverse. Podéis ir a trabajar, podéis andar, podéis hacer lo que queráis. Pero estar, ¿cómo decirlo?, verdaderamente en el centro del centro. Entonces, os hemos llevado gradualmente con el paso de estos años, a definir los centros cada vez más precisos. Recordad, durante las bodas celestiales y con la revelación de las claves metatrónicas y antes, había la instalación de los 4 pilares que, os lo recuerdo, eran llamados, atención, intención, ética e integridad que entonces, vosotros manifestabais en vuestra conciencia, quizá ordinaria. Y después poco a poco, os habéis dado cuenta de que nosotros hemos situado esos 4 pilares, que estaban en la cabeza, en el corazón con otras palabras. Por ejemplo, la palabra humildad, sabemos todos, lo que quiere decir. ¿Pero estamos seguros de nuestra humildad real? No hay 36 formas de saberlo. No es decir yo soy humilde porque me comporto así. Esta humildad es una actitud interior como por ejemplo, el Melquisedec de la tierra, Maestro Felipe, os habló. Ser nada para ser todo, NDR. Ver su intervención del 2 de octubre 2012 en la rúbrica Mensajes para leer. Es difícil de explicar porque, si escucháis esas palabras con la personalidad, sabéis pertinentemente que la personalidad evoluciona entre el nacimiento y la muerte, según lo que hacéis de vuestra vida, según vuestras búsquedas espirituales, según lo que encontráis, según lo que vivís. Pero a nivel del alma, también hay una noción llamada evolutiva o involutiva. Y después, por encima de todo esto, está la unidad. Hay el principio de que todo es perfecto, ya en el origen. Es un cambio de mirada, como dijo Vidi, de punto de vista, de emplazamiento de la conciencia. Todo lo que hemos dicho y las vibraciones que se han llevado hasta vosotros, sea por las 12 etapas de las bodas celestiales, por las marchas, por las citas de María y las citas de Miguel, son los medios, si queréis, de haceros tomar conciencia de lo que sois, no en lo que se llama efímero, que es la vida cuando estamos en la tierra, sino en la eternidad, NDR. Las bodas celestiales hacen referencia a las intervenciones de Miguel del 17 de abril al 12 de julio 2009. Las marchas hacen referencia a las intervenciones de Miguel del 17 de octubre 2009 al 17 de abril 2010. Y hemos dicho también, que no teníais ningún medio, a través del filtro de la conciencia ordinaria, es decir de la personalidad, de la mente como del alma misma, de hacer una correlación,
Una resonancia, una unión con el reino del espíritu y el reino del absoluto que es totalmente independiente, como sabéis, para el absoluto, de un estado, puesto que eso incluye todo lo demás. Entonces, verdaderamente hay diferencias que están en función de lo que vivís también, y no de otra cosa. Es necesario dejar todo y abandonar. Cuanto más ligeros estéis, y empleo la palabra ligero en todos los sentidos del término. Ligeros de digestión, ligeros de afectos, ligeros de comportamientos, ligeros en la simplicidad de vuestra vida. Sabéis todos, que llegaréis a esta época en función de circunstancias que han sido creadas en este mundo, pero que no están en función de lo que sois en los otros mundos y, en particular, en absoluto. Entonces, a veces hay un desfase entre la imagen que tenéis de vosotros, que está ligada a vuestra experiencia en encarnación, vuestro karma, si creéis, y también, a vuestra noción de evolución tal como la vivís. Pero existe por encima de todo esto, una conciencia en que no hay evolución, no hay transformación, en que la personalidad, como el alma, no existen. Hay una trascendencia real. Pero mientras que no hayáis vivido esa trascendencia real, como decía hermano K. De ir a la otra orilla, NDR. Ver sus intervenciones del 17 marzo, 31 marzo, 14 abril, 7 junio y 31 agosto 2012 en la rúbrica Mensajes para leer. ¿Qué es lo que os podemos decir? Porque incluso si estáis involucrados, ¿qué es? Una creencia. Entonces, si es para reemplazar la creencia del pequeño Jesús que viene a salvaros, por la creencia en el absoluto, no sirve para nada. Porque lo que no se vive, lo que no se experimenta, no sirve de nada. Y vosotros sois libres, de igual forma, de continuar experimentando la encarnación bajo todas sus cienas. Nosotros os deseamos que lo disfrutéis. Por supuesto, la personalidad se va a servir de los sentidos, de sus ideas, de sus creencias para creer evolucionar, para creer transformarse hacia algo mejor e ir hasta el sí, a la liberación. Pero, el objetivo de esta liberación concreta, no es la liberación. La liberación, es no ser más tributario de una condición, de una circunstancia o de lo que sea, ligado a las leyes de la acción/reacción, es decir, del encierro. Pero si no lo vivís, no sirve estrictamente de nada. Pregunta. Dormirse sintiendo los elementos, en la cabeza, pesados, y levantarse sintiendo el cuerpo como si te hubiera pasado por encima un bulldozer, ¿corresponde al trabajo de los elementos? Totalmente. Según lo que haya que disolver en ti. Recordad que tenéis hermanos y hermanas que viven desde hace años, el sí, la unidad. Otros, se han acercado o viven el último o la infinita presencia, esa etapa que es casi el absoluto pero que no es el absoluto. Entonces, si tenéis ataduras que permanecen en vosotros, a través de lo que se ha explicado sobre los dos primeros chakras. La atadura de la personalidad a ella misma, porque la personalidad se cree inmortal y solo existe porque se cree inmortal, entonces, mientras estéis sometidos a eso, tendréis comportamientos, actitudes que se definen según una linealidad o una causalidad. Si no estáis ya atados, si no hay más miedo a perder lo que sea, en definitiva, cuando vivís el sí, la última presencia o el absoluto, sabéis que no hay estrictamente nada que perder y que todo eso, como decía Vidi, es una mascarada, un teatro, él decía. Una estafa NDR. Ver las intervenciones de Vidi en la rúbrica Mensajes para leer. Pero mientras que estéis en la estafa vosotros mismos, ¿cómo os queréis dar cuenta? Mientras que lo soportéis, mientras que no hagáis ese cambio de mirada ligada a la expansión de la conciencia y a la desaparición de la conciencia, es imposible. Es imposible. Entonces, tratáis de imaginar leyes espirituales que estarían calcadas sobre las leyes de este mundo. Voy a retomar lo que he descrito, hace ahora, años, relativo a mi experiencia de acceso a la luz. Sobrevino, lo conté, muy joven, meditando cara al sol, en una playa. Y ahí, he visto al Cristo. He visto la luz. Y cuando vivís eso, no es una proyección, no es una visualización, no es el tercer ojo. Es íntimamente directo, de corazón a corazón. Y cuando vivís eso, sois atravesados por el fuego del amor. Y cuando sois atravesados por el fuego del amor, no es una deducción lógica, pero sabéis que todo aquí, solo tiene un tiempo,
que todo no hace sino pasar. Y vosotros vais a pasar vuestra vida, como yo he hecho, intentando encontrar medios que se llaman conocimiento, los conocimientos esotéricos, ocultos, espirituales, que permiten intentar vivir esta experiencia inicial que yo tuve de forma mucho más intensa. Porque es algo que regocija el corazón, que pone en éxtasis y que os muestra la verdad. La verdad no estará jamás, en una palabra. Puedo deciros algo de verdad que es llevado por una vibración que no es verdad. Por el contrario, puedo deciros una vibración justa, totalmente en la unidad y con cualquier palabra. Si os fiáis solo de las palabras, lo que ocurre en la conciencia como en la tierra, las palabras no son de ningún seguro y serán cada vez menos, de cualquier seguro. Por supuesto, siempre es gratificante, como se ha dicho aún, hace poco tiempo, tener una explicación, en relación a una vivencia, en relación a una vibración, en relación a un chakra, en relación a una historia, incluso de este mundo y sus ciclos. María os ha hablado, NDR. Ver su intervención del 17 de noviembre de 2012 en la rúbrica Mensajes para leer. Pero, si no lo vivís, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo os digo. El 1 de diciembre, la Tierra se va a quemar totalmente. ¿Qué puede haceros si estáis instalados en la personalidad? Puede que os digáis. Está loco. Puede que os digáis. Tengo miedo y voy a intentar prevenir ese momento, es decir, prepararse para pasar la puerta estrecha. Puede que estéis en la vibración. ¿Qué es lo que puede haceros cuando vuestra conciencia es liberada de la matriz? ¿Qué es lo que puede haceros eso, el 1 de diciembre, que sea hoy, que sea ayer? No hay más fechas. Es un estado de conciencia que es totalmente independiente de las circunstancias de este mundo. Eso no quiere decir que huyáis de este mundo, sino que seáis lúcidos. Sabéis que es un juego que no existe. Pero, mientras que estéis dentro y juguéis el juego y no conozcáis nada más, para vosotros es el único juego. Entonces, vosotros tratáis de hacer calcar lo que conocéis, de todas las maneras posibles, conocibles, de vuestro mundo, a los otros mundos. Y vosotros sabéis que es imposible. Pero mientras que no lo hayáis vivido, no quiere decir nada para vosotros. Igual que podéis escuchar y encontrar decenas de personas y escuchar, durante años, a los seres que os cuentan su experiencia de salida fuera del cuerpo, que os cuentan que han vivido una experiencia donde están muertos clínicamente, donde han visto seres de luz. Y son transformados. ¿Lo veis? Esas personas, son radiantes. Pero no porque los escucháis hablar, vais a ser transformados, ¿cierto? Es igual para nosotros. Porque, si hablar bastara, valdría simplemente escuchar los evangelios y todo el mundo sería transformado, ¿cierto? No es verdaderamente el caso. Pregunta. Durante el alineamiento de las 19H, la activación de los 4 triángulos de la cabeza están asociados a los elementos o a las estrellas correspondientes. Pues, está vinculado a los elementos de las estrellas. Pero, no hay 12 estrellas que están presentes en torno a la cabeza, al mismo tiempo, puesto que ellas llegan, de todas formas, por el canal marial. Es la puesta en resonancia de los 4 elementos. Es la cruz cardinal, la cruz fija, que pone fin al eje de la falsificación, como sabéis, atracción/visión. Cuando vivís esto, la etapa después, es la percepción clara y cada vez más intensa, del punto de la cabeza, es decir, el centro del séptimo chakra. En ese momento, como os ha hablado, creo, Snow, la semana pasada, es la fusión de vuestros propios elementos que realiza el éter, NDR. Ve su intervención del 17 de noviembre de 2012 en la rúbrica Mensajes para leer. Es esta realización del éter que pasa por la lemniscata sagrada, pero también, por la onda de vida, por el canal marial, por el fuego del corazón, por la puerta Kiristi, por las puertas del pecho, que es responsable, si se puede decir, de vuestra fusión de los éteres. Y también las modificaciones que se hacen, para muchos de vosotros, cada vez más consecuentes, por ejemplo, sobre los aspectos alimentarios, sobre los aspectos de sueño, pero también, de la propia conciencia. Yo creo que un amigo volverá sobre esto.
Es también, la posibilidad de movilizar la conciencia muy rápidamente, lo que da a veces, para aquellos que aman mucho la inmovilidad, la impresión de danzar el charleston, porque se mueve en todos los sentidos. Pero esto se mueve siempre, en torno al centro. Antes, había movimientos pero que no estaban necesariamente ligados a lo que se llamó, yo creo, el corazón del corazón o el centro del centro. Es ese espacio privilegiado, del que os hablará más en detalle, sin ojos, en que no hay ninguna visión. Es eso lo que se anticipó por la visión del corazón o verdadera visión que no tiene nada que ver con los ojos, ni con el tercer ojo, ni con la visualización. Es un estado de conocimiento inmediato donde todo está presente, pero sin poder definirlo a través de una exteriorización de la conciencia, haciéndoos ver una forma definida para un arcángel y para mí. Porque lo sabéis. En las otras dimensiones, nada está fijo, todo es móvil y todo es mutable. No hay encierro en una forma o en un mundo. Y es esto, yo creo, lo que se ha llamado, la superposición, la yuxtaposición de las múltiples conciencias, de las múltiples facetas de lo que vosotros sois. Sean esas múltiples facetas que os dan acceso al centro del centro y vosotros estáis más allá del observador, vosotros sois el que está en el centro del centro, que no es más en la proyección en una de las facetas de la conciencia sino que veis, claramente, la acción de todas las facetas de la conciencia pero veis claramente, la acción de todas las facetas de lo que vosotros sois, en este mundo y en otra parte. Entonces, la percepción de los 4 elementos, o de los 4 triángulos elementales, de la cabeza permite la puesta en marcha de lo que se ha llamado el corazón ascensional por un amigo, por Anael, con diferentes informaciones que se han dado durante este mes que acaba de pasar, NDR. Ver las intervenciones de un amigo del 16 octubre y 10 noviembre 2012 y de Anael del 10 y 17 noviembre 2012, en la rúbrica Mensajes para leer. Pregunta. Para los que descubren todo esto hoy, leer las antiguas canalizaciones puede participar de la ligereza de la que habláis. No necesariamente porque, durante estos años, hemos dado muchos elementos de conocimientos históricos. Pero, como pareces comprender, todo esto no sirve ya de gran cosa, hoy. Es decir que a través de un conocimiento, os hemos conducido, si lo deseáis, a un lugar que era la unidad y el sí para, después, superarlo. Pero si hoy, tú descubres todo lo que yo he podido contar desde hace años, no vas a acabar. O si no, hace falta que leas muy, muy rápido. No tendrás tiempo. Lo más simple, es permanecer tranquilo. Ahora, si quieres beneficiarte del aspecto vibratorio, más simple y directo, solo puedo invitarte a leer en voz alta, las bodas celestiales del Arcángel Miguel porque, aunque hayan tenido lugar en un tiempo concreto, que era abril a julio 2009, la actividad vibratoria sigue estando ahí. Entonces, si lees las bodas celestiales en voz alta, si las escuchas, porque eran también audibles, yo creo, con vuestros medios tecnológicos modernos, te vas a beneficiar de la vibración. Así que, hay que ser lógico. El nivel de revelación de muchos hermanos y hermanas, estén abiertos a las vibraciones o no, es cada vez más importante porque todo el mundo, entre comillas, sospecha que hay algo que bloquea, aún sin hablar de espiritualidad. Todo el mundo se da cuenta de que en este mundo, hay principios, aun si es la acción/reacción, que están asociados a la depredación, que están asociados a lo que pasa en la Tierra, que están asociados a la competición, a la voluntad de perjudicar, al desconocimiento de la luz. Todo esto, lo veis cada vez más claramente. Pero no porque veáis claramente todo lo que es falso e injusto en este mundo, vais a encontrar la justicia. Entonces, ya no hay tiempo ahora, de inclinarse sobre los datos históricos, sobre la creación de la Atlántida, aun si es apasionante. Eso no tiene nada que ver. El trabajo colectivo de anclas y sembradores de luz, desde hace años, ha permitido, de diferentes formas, por otra parte, no únicamente a través de lo que nosotros os decimos, elevar la tasa vibratoria y acoger la luz para hacer la transmutación de la Tierra. Lo más importante es tu propia transmutación. Entonces, no es necesario perderse en las palabras, en las explicaciones, en las justificaciones. Hay que perderse en la vibración.
Ahora, no hay mejor soporte vibral que las bodas celestiales, con el contenido de las 12 etapas precisas de esas bodas celestiales que corresponden a la revelación, a la actualización de las 5 claves metatrónicas. Leyendo solo eso y después, seleccionando los intervinientes que tú desees leer. Pero entonces, hace falta ver lo que te hace vibrar, no lo que te aporta un conocimiento sobre el origen del mundo y sobre todo lo que hemos podido decir durante estos años. Sino, sobre todo, en ti, no por la intuición o la razón, ve más allá de las palabras también, y de la lógica, lo que te hace vibrar, lo que te conmueve en un primer momento. Y después, cuando has encontrado el interruptor que te conmueve y te hace vibrar, en ese momento, las cosas serán solas. Así que, por supuesto, habéis sido acompañados durante estos años, por muchos, muchos ejercicios de yoga, que os ha dado un amigo, los cristales, que fueron comunicados hace algunos años por Ramatan, y cuyo relevo ha tomado hoy, Anael y otros, concerniente a ciertas utilizaciones de los cristales, NDR. Ver la rúbrica Protocolos para practicar. Ciertamente no para sanarse sino para aumentar el nivel vibratorio, alcanzar el sí y si tú lo decides, abandonar el sí. Pero eso se puede hacer instantáneamente. Y siempre os hemos dicho que los primeros serían los últimos y que los últimos serían los primeros, en todos los sentidos de la expresión. Y hoy, tenéis hermanos y hermanas que se abren como flores. El día anterior estaban totalmente bien en sus situaciones materiales, afectivas, espirituales y de un día para otro, viven una vibración, una conciencia diferente, que les hace mutar completamente. Es también la oportunidad de estos tiempos particulares. Por supuesto hay expresiones que vuelven mucho según los periodos. Os hemos hablado de la onda de vida, os hemos hablado de los dobles, de los diferentes dobles posibles, os hemos hablado de las estrellas, de las puertas, etc. Pero son etapas. Hoy, ya no estáis sometidos al pasaje por esas diferentes etapas. Porque realizar una etapa, en un momento dado, como las bodas celestiales, está activo a nivel vibratorio, todavía hoy. Atención, no hablo del egregor de personas que rezan y crean un egregor. Es una estructura vibral que es matemática, arquitectónica y que es extremadamente precisa. No hay necesidad de tener conocimiento, a nivel de las estructuras, sino más bien de vivirlo, únicamente. Y para vivirlo no hay nada que hacer sino es, dejar hacer. Es una forma de punto de vista que te va a hacer ver, entender, aceptar que la acción de la personalidad no desembocará nunca, en lo que tú eres. Podrá mejorar la personalidad, podrá mejorar el karma, podrá mejorar las circunstancias mismas de tu vida pero no te dará jamás, acceso a la libertad. Ahora, el que es libre, lo sabe porque lo vive, aunque esté en una prisión de carne, aunque haya circunstancias de vida, que conciernen tanto a lo afectivo, como al cuerpo, como a la enfermedad, que no tienen ya los mismos intereses que antes. Atención, preciso. No es un rechazo. Es siempre, un cambio de mirada. La enfermedad no tiene el mismo impacto según que estés liberado o no, por supuesto. Entonces, hay que ir a lo más simple. Y lo más simple es la vibración, en un primer momento. Pregunta. ¿Es importante para la ascensión personal, adaptarse a los movimientos que se pueden presentar, por ejemplo, con los cambios de ciclos de sueño? Lo tienes que ver tú. Ahora, si tomamos el ejemplo de la alimentación. Se os ha explicado de diferentes formas, que la rectificación del eje atracción/visión, donde el éter se ha reunido de nuevo, modificaba considerablemente, el tipo de alimentación que podíais soportar y digerir. Ahora, si no vivís esto y podéis comer tanta carne, tanta cantidad de alimentos como queráis, eso quiere decir que no estáis concernidos, por supuesto. No porque paréis de comer, vais a vibrar, aunque el ayuno puede ayudar, pero no es la solución. Por el contrario, si tenéis síntomas que os dicen que por ejemplo, antes de comer, ya tenéis el vientre lleno, ¿por qué vais a comer? Puesto que el chakra del bazo y del hígado, que están vinculados a atracción/visión, se benefician, ahora y en adelante, a partir de la liberación de la tierra, de un aflujo, por la onda de vida, por el canal marial, por el supramental, de energía vital que no está ya amputado. Y os nutrís de luz.
Por tanto, ahora, si tú sigues teniendo mal en el vientre, continúa comiendo. El cuerpo es un saco, como diría Bidi, pero es también un templo. Es decir, que es el reflejo de lo que ocurre en el interior. Si lo que pasa en el interior es luz, si tú has abandonado, si te has abandonado a la luz y sobre todo, si tú te has abandonado tú mismo, como si, a la luz, ¿qué pasa? Vas a percibir que tu cuerpo se va a convertir cada vez más transparente, en todos los sentidos del término. Va a tener cada vez menos necesidades. No es la continuación de un discurso intelectual o de una actitud mental. Es la observación directa de lo que desencadenan esas modificaciones fisiológicas. Algunos no duermen más, o muy poco. Otros tendrán ganas de dormir 24 horas de 24. La luz hace exactamente lo que es importante para vosotros, en esta especie de preparación o, como he dicho, vosotros no tenéis nada que hacer. Solo tenéis que dejar caer los bagajes, abandonaros. Abandonarse a la luz y abandonar el sí, es algo que permite vivir, no solamente la inteligencia de la luz, la fluidez, la unidad, la sincronicidad y todo, sino que os pone realmente, en beatitud. Entonces, hoy, sea donde estéis, personalidad, sí, infinita presencia o, ya absoluto, es muy simple. Si estáis en esa beatitud, sea lo que le ocurra al cuerpo, sea lo que le ocurra a este mundo, siempre estando en la acción que os permite la luz, sea a nivel familiar con los niños, sea en el trabajo, sea al volante, no sois tributarios de cualquier circunstancia exterior. ¿Y ahí qué es lo que descubrís? Que ya no hay Charleston. No hay más mente que viene a deciros. Sí, pero si pasa esto, tal día o si pasa aquello, tal día, ¿qué va a cambiar esto para mí? Habéis alcanzado el corazón del corazón. Y cuando estáis en el corazón del corazón, no hay ninguna duda. No hay más preguntas. La mente no puede controlaros. Las emociones tampoco. Las circunstancias de la vida tampoco. Las circunstancias de este mundo tampoco. Estáis en vuestra eternidad, aunque estéis sujetos aún, a este templo, o a este saco, llamadlo como queráis. Entonces, está bien, no es una proyección de la conciencia que os hace decir, voy a estar bien, no. Yo estoy bien. No. Es algo que es íntimo. Y sabéis que estáis bien porque ya no os hacéis preguntas. Tenéis, no solamente, la alegría sino esa beatitud que es mucho más que un éxtasis, que no os deja jamás. Por supuesto, si tenéis a alguien que os da un golpe en el coche, vais a constatar algo. Vais a volver a descender. Pero en el momento en que ya no penséis más, encontraréis cada vez más abundantemente, intensamente, ese estado de beatitud. Entonces, se puede decir que, ahí donde estéis hoy, tenéis y tendréis cada vez más, a medida que avanzan los días, dos categorías de hermanos y hermanas. Los que danzan el Charleston. Saben que hay un centro del centro, última presencia, infinita presencia, el sí, pero pasan su tiempo girando en torno a ese centro. Y viven fluctuaciones del humor. Un día, están bien, al día siguiente, no están bien. 5 minutos antes reían, 5 minutos después, están mal. Pueden tener modificaciones fisiológicas. Por ejemplo, os levantáis por la mañana, tenéis la impresión de haber dormido 3 días. O si no, os levantáis por la mañana y tenéis la impresión de que hace 5 minutos que estáis en la cama. El tiempo está disolviéndose, de igual forma que el espacio se disuelve en torno a vosotros. ¿Es esto lo que es responsable de vuestras posibilidades de comunión, de fusión, de disolución, de procesos de superposición de las diferentes conciencias, también de las diferentes capas? Todo esto se va a manifestar, sea por el Charleston, es decir, os moveréis en torno al centro pero no estáis tranquilos, sea que estéis tranquilos y viváis la beatitud que nuestras hermanas y hermanos orientales llaman Shantinilaya, es decir, ese estado de paz suprema, sea lo que ocurra. Aun si el cuerpo muere instantáneamente, miraréis esto con la misma beatitud porque no estáis concernidos. O si no, estáis concernidos y si estáis concernidos, necesariamente, es el punto de vista de la personalidad. Es así de simple. Pregunta. ¿Dónde está la acción de los que habéis llamado ángeles del Señor?
Los ángeles del Señor son visibles en regiones cada vez más importantes en la Tierra. Su trabajo, Belga nos lo ha dicho ya, en 2010, era un trabajo de acercamiento, NDR. Ver las intervenciones del 21 abril y 27 noviembre 2010 en la rúbrica Mensajes para leer. De igual forma que la luz vibral se acercaba a la Tierra, igual que la radiación ultravioleta ha alcanzado la Tierra durante las bodas celestiales. De igual forma que los ángeles del Señor laboran, de alguna forma, el éter. Es decir, que han preparado el éter rarificado de la Tierra para convertirse en un éter totalmente nuevo, intacto, es decir, restituido, sin amputación de la luz. Han trabajado ciertamente en muchos seres humanos, durante estos años precedentes, a título individual, para preparar la fusión de los éteres, en sí, para cada ser humano. El trabajo es un trabajo que está realizado. Queda, por supuesto, un último trabajo, como Belgan dijo, es venir a hacer ascender con el cuerpo, a aquellos que tienen necesidad de esta memoria corporal para mantenerles en el nivel de las memorias, no de la casa de la tierra sino las memorias universales. Los ángeles del Señor atañen a cierto tipo de seres humanos. Vosotros estáis todos concernidos, en diferentes grados, por diferentes resonancias extraterrestres. Entonces, eso se ha llamado linajes estelares, por ejemplo, un linaje ligado al agua, un linaje ligado al aire, etc. Y por tanto, estáis en resonancia, sea mucho más con los vegalianos, sea más con los arturianos, sea más con los mundos de Sirio, etcétera, etcétera. Hay afinidades vibratorias también que no están vinculadas a cualquier jerarquía de vibración sino más distintamente, sea a vuestros orígenes estelares, sea a vuestros linajes estelares. Entonces, los ángeles del Señor están en pleno trabajo actualmente. Muchos de vosotros, lo sabemos, los han visto más o menos cercanos, más o menos lejos. Sea por contacto directo, sea simplemente por radiación de sus propias presencias. Como he dicho ya en muchas ocasiones, para nosotros, vosotros sois invisibles aún, porque estáis del lado invertido de la luz, aun si esto se termina. Los ángeles del Señor, como todos los ángeles, como dije durante mi vida, solo ven la luz. No pueden ver lo que está en la sombra. Entonces, no es una visión idealizada que tiene un ángel del Señor o un ángel, simplemente. Es una visión que depende de su punto de vista, que es un espectro de frecuencias también, de vibraciones que hace que la dualidad no exista en los mundos unificados. Los ángeles del Señor, es una expresión. Pero a los vegalianos, no esperéis verlos con alas. No son ángeles, aunque se les llame ángeles del Señor. Son servidores del Señor. Cuando decís, aquí, eres un ángel, es decir que consideráis que esta persona, ante vosotros o en su vida, tiene un comportamiento que encontráis admirable o luminoso. Los vegalianos están en marcha por todas partes, pero no esperéis tener una entrevista con un vegaliano en una de vuestras emisoras de tele. Las tecnologías de la luz no tienen ninguna relación, ninguna coincidencia posible con las tecnologías de 3D disociada. Pregunta. ¿Cuál es el vínculo entre la vida eterna y el absoluto? No es un vínculo. ¿Por qué tendría que haber un vínculo? Tú eres eterno, a nivel de tu espíritu, a nivel de lo que tú eres, cualquiera que sea tu dimensión de origen. Cualquiera que sea la forma que adoptes, que es, te lo recuerdo, mutable y variable según las dimensiones que recorres, mientras que tú expreses la conciencia liberada, recorres los estados multidimensionales, o lo que yo llamaría los estados múltiples del ser, posibles, en todas las dimensiones, en todos los universos y en todos los multiversos. Ahora, ser absoluto es una eternidad, pero una eternidad que no está ligada a una proyección de conciencia o a la existencia misma de la conciencia. Entonces, cuando decimos, tú eres eternidad, lo que es eterno en ti, es el espíritu. Es el absoluto que siempre ha estado ahí, que no depende de ninguna encarnación, como de ningún cambio de dimensión. Por supuesto, desde el punto de vista de la personalidad, es una quimera. Eso no puede existir. Porque la personalidad se define por los marcos y los límites, sean los límites corporales, sean los límites sociales. Hermano K habló muy ampliamente, NDR.
Ver sus intervenciones del 19 de noviembre 2011, 18 mayo, 16 octubre y 10 noviembre 2012 en la rúbrica Mensajes para leer. Pero no puedes, desde el punto de vista de la personalidad, descubrir lo que tú eres, debido a la palabra muy fuerte que empleaba Uri, la estafa, es decir, hacerte creer que porque conozcas, no sé, la astrología, los senderos de la iniciación, porque conozcas la cábala, vas a ser liberado. Puedes despertarte así. Pero la liberación no es el despertar. Eso se ha dicho muchas veces. La liberación, es ser Shanti Nilaya, es decir, la morada de paz suprema, sea lo que ocurra, o lo que no ocurra, por otra parte. Pregunta. ¿El despliegue del corazón ascensional es un proceso común a todos los modos de ascensión? No, nada de eso. Tenéis hermanos y hermanas que no están abiertos a la vibración, es decir, a la vibración del alma como del espíritu, de la eternidad, del absoluto, poco importa. Ellos viven a un nivel de conciencia ordinaria. Ellos quizá, han seguido enseñanzas diversas y variadas y por tanto, han derivado ciertas creencias o ciertas adhesiones a acontecimientos que no viven interiormente. ¿Estos viven el corazón ascensional? No, porque no perciben la vibración. Son pues, tributarios de las palabras. Está ahí toda primera cuestión a la que yo respondía. Ahora, la ascensión, como os hemos dicho, concierne a la totalidad de este sistema solar. Es un cambio de gama de frecuencias y en el momento de la luz total, ¿qué va a pasar a esos seres? Sea los que van a resistir, sea los que no van a resistir, que van a ser totalmente permeables a la luz. Se establecerán absoluto, instantáneamente. La mente es la resistencia a la luz. Es una fuerza de oposición. Vosotros no tenéis ninguna solución posible en la cabeza, sea lo que creáis. Mientras que no experimentéis, sigue siendo una creencia. Es así de simple. No hay nada complicado ahí. Imaginad que hayáis nacido en un desierto. No sabéis lo que es la lluvia o la nieve y os hablan de lluvia o nieve, se puede, incluso, ahora, con los medios técnicos, mostraros las imágenes y vídeos de la nieve o de la lluvia. Entonces, ¿sabéis lo que es la nieve o la lluvia? ¿Pero lo habéis vivido acaso? Se puede describir y daros todos los calificativos del agua y de la nieve, de la lluvia, pero si no lo vivís, no sirve de nada. Es un conocimiento estéril porque no ha sido experimentado. Pero, en un momento dado, incluso ese tipo de experiencia, ligado al saber, que no es la experiencia directa, no servirá para nada porque no habrá más pantalla, más nieve, más lluvia, más elementos, en el sentido en que lo vivís. No tenemos más preguntas, os damos las gracias. Entonces, queridos amigos, os transmito todas mis bendiciones. Todo mi amor os acompañe. Volveré ciertamente, todas las semanas, para dialogar con vosotros, en la medida de las otras intervenciones, la de María, os recuerdo, es en una semana, ¿cierto? NDR. Encontraréis los detalles en la intervención de María del 17 de noviembre 2012. Todo mi amor está en vuestro corazón. Os digo hasta muy pronto y gracias a vosotros. Austres Dimensions, 24 de noviembre de 2012. Canalizado por Jean-Luc Ayoun. Transcripción. Veronique Loriot. Traducción. Susana Milán.